Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Muy buenos días a todas, a todos. Pues efectivamente, con esta buena noticia de la siguiente, por favor, con esta buena noticia de la extensión de vigencia del decreto que hace posible la existencia de estímulos fiscales en la frontera. Entonces, lo que vemos en primer lugar es que este programa, el programa de la zona libre de la frontera norte, arrancó al inicio del gobierno del presidente López Obrador, el 1 de enero del 2019. Es considerado uno de los programas prioritarios de este gobierno y le hemos venido dando seguimiento. Al arrancar, el decreto solamente tenía una duración hasta el 31 de diciembre de este año. Hemos venido viendo la evolución y en un momento les vamos a presentar los resultados que motivan que hagamos la extensión de vigencia. Entonces, es un programa, como ya indicaba el presidente y como hemos señalado en distintas instancias, es una reducción de la tasa del impuesto sobre la renta del 30 al 20%, una reducción de la tasa del IVA del 16 al 8%, un aumento, y esto es muy importante, un aumento del salario mínimo del 100% el primer año, con la finalidad de recuperar la capacidad adquisitiva del salario, de tal suerte que el salario aumenta en ese primer año de 88.36 a 176.72 pesos. También incluye un estímulo en el IEPS a gasolinas, de manera que las gasolinas empiezan a cerrar la brecha entre su precio en México y su precio en Estados Unidos. Adelante. Perdón, la anterior, disculpe. Y bueno, todos estos estímulos fiscales y beneficios que incluyen no solamente reducciones en las tasas impositivas, sino también beneficios directos para los trabajadores. Vean que es un programa integral en el sentido que los beneficios van a las empresas, a los consumidores, a los trabajadores y a la población en general en tanto consumidora. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los resultados que hemos visto en estos 2 años? Una menor inflación, que este es un resultado muy significativo, porque por años se insistió que el salario mínimo no podía aumentar porque eso iba a generar inflación. Lo que hemos demostrado en Frontera Norte es que un aumento al doble del salario mínimo no presionó los precios al alza y, lo que es más, tuvo una menor inflación que el resto del país. Hubo más comercio al por menor, es decir, la baja en las tasas del IVA generó un aumento en la demanda local y que además nuestros vecinos del norte estuvieran incentivados a cruzar la frontera y hacer sus compras en México. Un aumento no solamente del salario mínimo, sino un aumento del salario promedio y una disminución en los precios de la gasolina. Y como dice el presidente de la República, cuando le hemos acompañado en las giras, uno puede ir viendo en las gasolinerías pues precios más bajos de lo que observa en el resto del país. Adelante, por favor. Dado estos resultados, pues vamos a hoy a mediodía se va a firmar el decreto, el presidente va a firmar el decreto que extienda la vigencia de estos estímulos fiscales hasta el 31 de diciembre del 2024. Esto también es muy útil porque les da certidumbre a las inversiones. Los industriales pueden saber que en los próximos 4 años van a tener estas mismas condiciones y eso va a seguir siendo un factor de atracción de inversión. Entonces viene una reducción del IVA en las mismas condiciones del 16 al 8,
Adelante. Del ISR, el impuesto sobre la renta, del 30 al 20%. Adelante. Y continuará el estímulo a gasolinas para que los energéticos sigan siendo menores a los del resto del país. Pues muchas gracias. Esta es la información que tenemos respecto al programa de la zona libre de la frontera norte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Vamos a hablar un poquito de los temas de la frontera sur. Hay algunos elementos análogos, pero no hay una conexión exacta entre la frontera norte y la frontera sur. En el caso de la frontera norte, sobre todo, se estaba reconociendo que en las ciudades gemelas entre Estados Unidos y México, como pueden ser Tijuana y San Diego, Ciudad Juárez y El Paso, o Matamoros y Bronzeville, hay una economía regional que cruza las líneas nacionales y que tenía que haber condiciones similares. En el caso de la frontera sur, ese parece ser el caso, la misma racionalidad en el caso de Chetumal, pero ese es ligeramente distinto en el caso de los otros municipios. Tenemos 23 municipios en la frontera sur y la motivación principal radica en la diferencia entre las condiciones que existen entre el sur del país y el resto del país. Por ejemplo, si vemos por casos de pobreza extrema, lo que van a ver es que mientras el país, de acuerdo a las cifras del Coneval, hay una pobreza de alrededor del 43.7, en la frontera sur prácticamente 2 de cada 3 mexicanos viven en una situación de pobreza. Y lo mismo pasa cuando vemos las cifras de pobreza extrema, donde prácticamente el 25% de la población en el sur se encuentra en una situación de pobreza extrema. Entonces, lo que pensamos es que tenía que haber algún mecanismo que facilitara, ayudara a detonar la actividad económica en ello, que fuera complementaria de los programas y de las inversiones que el propio gobierno ya está haciendo en la zona de la península, como puede ser el Transísmico, el Tren Maya, etcétera. Estas condiciones también, si las vemos a través de otras variables, son muy similares. Existe, si pasamos a la siguiente, existe un indicador que las Naciones Unidas llama el Índice de Desarrollo Humano, que se puede calcular exactamente a nivel de municipio. Y si vemos nosotros en estos indicadores, podrán ustedes notar que para el caso de México, cuando comparamos la frontera sur con el resto del país, este indicador es considerablemente más bajo. Este indicador se mueve entre 0 y 1 y tiene 3 variables: el ingreso, la salud y la educación. Medido por ingreso per cápita, que es como lo miden las Naciones Unidas, el ingreso per cápita anual de alguien que vive en la frontera sur en México son alrededor de 20,364 pesos, mientras que el resto del país son 32,473 pesos. Es decir, en el resto del país el ciudadano promedio gana un 50% más que en la frontera sur. Así es que estos elementos, el conjunto de las condiciones socioeconómicas más las necesidades históricas y la vocación de Otompe Blanco, fueron lo que nos llevaron a reflexionar que teníamos que dar un tratamiento similar entre la frontera norte y la frontera sur. Ahora, es un poquito más complejo en la frontera sur que en la frontera norte, porque tenemos 2 países vis a vis solamente 2 países, Guatemala y Venezuela, vis a vis en la frontera norte, donde solamente tenemos un país, Estados Unidos. Entonces, eso nos hace que tengamos un tratamiento ligeramente distinto al procesar los estímulos en la frontera norte. Entonces, voy a hacer referencia muy particular al caso de Chetumal después. Entonces, primero voy a hacer referencia a todos los municipios que están en la frontera sur, excepto Chetumal, y cómo los vamos a tratar. Son los que se encuentran ahí pintados en color lila. Son 22 municipios que tienen frontera con Guatemala, cruzan, como el presidente señaló, 3 entidades: Chiapas, Tabasco y Campeche. Y lo que estamos proponiendo, que estos sí es muy similar a lo de la frontera norte, es una reducción del IVA del 16 al 8%, una reducción del impuesto sobre la renta del 30 al 20%, y un estímulo del IEPS a gasolinas para igualar los precios en la frontera. Los precios, al igual que lo que ocurría en la frontera norte, los precios del lado mexicano son distintos del lado guatemalteco, y de hecho lo que encontramos es contrabando de gasolina de Guatemala a granel hacia México. El caso de Chetumal es diferente.
Entonces, en el caso de Chetumal tenemos que dar un tratamiento distinto, inclusive porque históricamente tuvo un desarrollo, con características que lo hacían diferente. Hasta hace relativamente no mucho tiempo, Chetumal era una zona aislada del país, y entonces lo que ni siquiera se podía garantizar es que llegaran la provisión de bienes del país, y se buscó entonces en 1934 que hubiera una zona libre para que una parte importante del abasto de bienes llegara a través de Belice, dado que era muchísimo más complejo llevarlo del centro del país. Y este fue el estatus que mantuvo Chetumal entre 1934 y 1993. En el momento en que se firma el Tratado de Libre Comercio, esto dejó de operar. Además, si pasamos a la siguiente, se tuvo un tratamiento, aquí sí ya histórico, de IVAs diferenciados. Como ustedes saben, hay una reforma tributaria que se hizo en 1978 para entrar en vigencia en 1980, y durante los primeros 11 años de operación del IVA hubo un tratamiento diferenciado donde Chetumal tenía un IVA más pequeño. Esto cambió en 1992, pero solamente operó por dos años más. Cuando el IVA aumenta nuevamente en el país y sube a un 15%, el IVA se quedó en Chetumal en un 10%, de tal forma que la mayor parte, a lo largo de la historia de existencia del IVA, en general ha habido un IVA diferenciado en Chetumal, donde ha sido mucho más pequeño. Entonces, ¿cuáles son las medidas que entrarían a vigor a partir del 1 de enero del 2021 para la zona libre de Chetumal? Son las siguientes. Si quieres, pasamos a la primera. Sería exención del impuesto general de las importaciones, y esto es a lo que se refería el presidente. Hay una aspiración histórica, yo diría incluso de añoranza de la gente de Chetumal, de regresar a lo que fue el motor de su economía por muchos años. Aun cuando el impacto del impuesto general a las importaciones es menor a partir del Tratado de Libre Comercio y afecta de manera ya en la práctica solamente a los países con los que nosotros no tenemos tratados de libre comercio, es un referente muy importante del desarrollo de la economía del municipio, y ha sido en ese sentido un reclamo. Y estos dos primeros componentes, la exención del impuesto general de las importaciones y la exención del derecho del trámite aduanero, es lo que permite restablecer en los hechos a Chetumal como una zona franca. Asimismo, están las otras dos reducciones, la del IVA del 16 al 8%, que lo pone en línea con lo que había sido, no solamente con el estímulo que estamos dando en la frontera norte, sino con el tratamiento diferenciado que históricamente había tenido Chetumal, y lo que sí es novedoso es la reducción del impuesto sobre la renta del 30 al 20%. Entonces, si lo me permite el presidente, quisiera hacer un resumen de todos los instrumentos que estamos presentando. Lo que estamos hablando para frontera y norte y frontera sur son 4 decretos. El primero es la ampliación de la vigencia del decreto de estímulos en la frontera norte. El segundo es el decreto de estímulos fiscales en la frontera sur. El tercero es el decreto de estímulos del IEPS, de la gasolina en la frontera sur. Y finalmente el cuarto sería el decreto que establece los beneficios arancelarios en la zona libre de Chetumal. Como el presidente señaló, el decreto relativo a la frontera sur será firmado un poco más tarde esta mañana en Mexicali, y si no tiene inconveniente, tal vez podríamos firmar de una vez los que tienen que ver con la frontera sur. Vamos a invitar al presidente de la Concanaco que nos acompañe. José Manuel. Tú eres del sureste. Felicidades. Yes.